bíblico más y en esta seguir haciendo seguir con el estudio que habitualmente hacemos de el reino de Dios y la Nueva Jerusalén. Estamos en el mensaje número 17 ya. Estamos, entrando hoy en esta serie a un tema nuevo. Quizás hoy lo terminemos, si no lo logramos hacer, lo vamos a hacer en el próximo, pero estamos viendo lo que se relaciona a el reino de Dios y la iglesia. Hasta el estudio anterior vimos lo que eran las enseñanzas de Jesús en el reino de los cielos en el Evangelio de Mateo. No hemos visto todas las enseñanzas en relación al reino, por supuesto, e incluso las que él habla en Marcos, que algunas se repiten de Mateo, y también las que hablan en Lucas, que se repiten también o que son de Mateo, y hay otras que por ahí no eran tanto lo que queríamos enfocar para esta serie de estudios, pero hemos podido ver unas 10 enseñanzas que el Señor nos ha dejado bien plasmado en relación a lo que es la vida en el reino de los cielos y lo que sería también el futuro en el reino de los cielos. Y al ver un poco Mateo capítulo 5 y hasta el 7, nosotros podemos ver lo que es la vida social y también moral en el reino y lo que es la vida como adoradores en el reino, la relación que debemos tener en el reino de los cielos. Es importante que sepamos, y hoy vamos a ver un poco en una forma más clara, o por lo menos volver a repetir lo que hemos dicho en los primeros mensajes en esta serie, que es la diferencia que hay en la iglesia y el reino de los cielos. De hecho, este mensaje va a hablar en lo que es la iglesia dentro del reino de los cielos y como parte del plan de Dios en el reino de los cielos, que es un plan que ya viene, por supuesto, desde antes de la fundación del mundo, desde antes de la creación. Dios en su pensamiento eterno ya lo tenía de predicho, premeditado, como dice, si vamos nosotros a 1 Pedro, capítulo 1, capítulo 1, dice, los elegidos según la presciencia de Dios Padre en santificación del Espíritu para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo, gracia y paz os sean multiplicadas. Esto es lo que vamos a ver hoy y lo que vamos a estudiar juntos para así de esta manera entender un poco mejor lo que es la iglesia dentro del reino de los cielos. Vamos a hacer solo un resumen hoy, vamos a hacer, hasta podríamos decir, una síntesis, no vamos a hablar todo lo que abarca, pero por lo menos vamos a marcar puntos importantes que nos van a ayudar a saber dónde estamos parados en la era del reino de los cielos que estamos viviendo en este tiempo. Vamos a orar para pedir la dirección del Señor. Padre nuestro, muchas gracias por tu palabra. Muchas gracias por lo que ella nos enseña y nos da. Muchas gracias por ser bueno y porque tu misericordia es grande. Ayúdanos y guíanos para que podamos seguir sirviendo y seguir adelante en este trabajo de enseñar tu palabra, y pedimos que tu Espíritu nos ilumine, nos ayude y nos guíe. En el nombre de Jesús. Amén. Bueno, entonces hoy vamos a lo que es el cuarto punto principal de nuestro estudio. En el punto 3 nosotros habíamos visto la vida o a Jesús como el Rey del Reino, y también vimos en unos subpuntos, 10 específicamente, donde el Señor Jesús enseñó y dio enseñanza sobre el reino de los cielos desde su comienzo, desde su venida primera, hasta lo que sería su venida en gloria, con lo que vimos el juicio a las naciones y lo que va a suceder apenas el Señor venga en gloria con sus santos ángeles. Bien, hoy vamos a ver un punto importante, porque a veces y hay corrientes de pensamientos que se hacen en relación a lo bíblico y a lo teológico,
que hacen ver que la iglesia es el reino de los cielos nada más, que no hay otro reino, que no existe otro más y que Dios solamente en su reino tiene como vigencia a la iglesia y a nada más. Incluso la religión católica promueve mucho esto, que la iglesia es el reino de Dios en la tierra y no hay nadie más que ella que sea el reino de Dios. Esto está muy, pero muy fuera y muy contrario. Es cierto que hoy la iglesia es la predicadora, la que proclama el reino de Dios en la tierra, y los que componen la iglesia son parte del reino de los cielos, pero no son todo el reino de los cielos. Esto es importante que marquemos bien. Sí es cierto que no solo entramos a ser parte o miembros del cuerpo de Cristo, sino también entramos a ser partes del reino de los cielos, que es por medio del nuevo nacimiento. Vamos a ver algunos puntos que nos van a ayudar a enmarcarnos mejor en lo que significa la iglesia y el reino de los cielos. Pero quiero que entendamos que no es la iglesia el reino de los cielos en su todo y en su plenitud. La iglesia solamente es parte de una etapa en el plan de Dios en el reino de los cielos, y es parte también del reino de los cielos desde, como vamos a ver, Hechos 2, 1 al 4 y hasta el arrebatamiento de la iglesia. Cuando entramos en este tema, es importante no confundir que la iglesia sea el reino de Dios, sino entender que la iglesia es parte del reino eterno de Dios. Ahora, esto del reino eterno, debemos saber que Dios, como vimos en el primer punto cuando hablamos de la creación y todo lo creado, que Dios en su eternidad es rey. Dios en su eternidad es Señor. El reino de Dios es eterno, que tenga varias fases y facetas en las que debemos ir pasando y se deberá ir cruzando esa manifestación de su reino, esa visibilidad de su reino que ya venimos viendo a través de la Biblia desde Génesis hasta nuestros días, y hay parte del reino de los cielos que todavía no fue manifestada. Aún falta que lleguemos a verla y la vamos a ver, e incluso en la eternidad conoceremos muchas cosas que todavía quizás no las vemos claramente en la palabra de Dios, pero es importante entender que la iglesia es esa parte que nosotros podemos vivir hoy, que podemos empezar a entender más a pleno el reino. Es cierto que es una generación dentro del plan de Dios, la iglesia de Cristo, es una generación que puede palpar mucho más de cerca y entender en una manera mucho mejor lo que es el reino. Quizá Israel e incluso los patriarcas, antes que sea la nación de Israel, incluso los primeros habitantes de la tierra, desde la descendencia de Adán y Eva hasta el diluvio y post-diluvio, todos ellos algo entendían del tema del reino, pero no con la claridad que la iglesia puede captar y entender. Como observamos anteriormente, no es correcto encerrar la doctrina del reino en la iglesia. Esto sería una falta de concepto teológico terrible que nos conduciría a una catástrofe exegética de la cual no podríamos salir sin contradicciones en sí misma. Es importante entender que la iglesia es parte del reino y tiene una función dentro del mismo, que nos involucra en la edad presente. En el Antiguo Testamento, la iglesia era un misterio escondido en Cristo. Ahora, el que la iglesia haya sido un misterio en el Antiguo Testamento no quiere decir que no existía en el pensamiento de Dios y en Cristo. Obviamente sí estaba, pero no se había manifestado. Creer y pensar que en el Antiguo Testamento vamos a encontrar la iglesia es un error, porque el Antiguo Testamento está principalmente enfocado en el plan de redención
a través de la nación de Israel, y aunque Génesis no habla totalmente de Israel, solo comenzando principalmente desde el capítulo 32 y 35, cuando se le dice a Jacob, tu nombre no será más Jacob, sino Israel, el que lucha con Dios. Con todo ello, Jacob o Israel tienen una ascendencia detrás de él, tiene una ascendencia que ya traía la promesa y también traía el plan de la redención a través de personas específicas que Dios llamaba o escogía para ello. Recordemos que de la línea de Adán, el que sigue con lo que es la línea de redención, es Set. De la línea de Set, así continúan los hijos de él, y siempre va a ser uno de esos hijos los que van a llevar la línea de sangre, como llaman algunos estudiantes de la Biblia, esa línea, ese hilo rojo que va cruzando todo el Antiguo Testamento y sigue hasta el Apocalipsis. Por el Nuevo Testamento, obviamente en el Nuevo Testamento cruza por Cristo. Solamente en todos los evangelios, en las cartas, en los libros que hay en el Nuevo Testamento, todo Cristo ya es el centro de esa línea roja, pero en el Antiguo Testamento hasta Cristo hay personajes escogidos por Dios donde la línea de la redención, llegando hasta Cristo, la plenitud, llega por ciertos hombres. Antes de Jacob estaba Isaac, antes de Isaac estaba Abraham, y después de incluso de Jacob está Judá, después de Judá está Arfaxad, y así van yendo los diferentes personajes a lo largo de la historia. Llegamos incluso a Booz, llegamos a Obed, llegamos a Isaí y llegamos al rey David, que ahí comienza la línea no solo ya de la promesa y la ascendencia mesiánica de Jesús, sino que también comienza la ascendencia monárquica de nuestro Señor Jesucristo. Pero si vamos volviendo para atrás de Abraham, en esa línea de redención, nosotros vamos a ver también que está Sem, el hijo de Noé. Él era, Abraham, un semita, era una persona que venía de esa descendencia, y por supuesto Noé era el padre de Sem. Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. Por medio de él continúa la ascendencia de nuestro Señor Jesucristo. Por eso hay elecciones específicas en el Antiguo Testamento que se dan para eso, pero el Redentor, el que derramaría la sangre por el pecado del mundo, sería nuestro Señor Jesucristo. Sí, venían por sangres de ciertos personajes antiguos testamentarios, pero la sangre de Cristo sería la única, o es la única, que quita el pecado del mundo. Si nosotros vamos a Efesios capítulo 3, versículo 4 al 9, Pablo explica un poco y hace ver lo importante de entender que la iglesia es una parte de ese plan del reino de Dios aquí en la tierra y cómo se va formando, y hoy hace, si podemos decir también, un paréntesis entre lo que fue Israel hasta el tiempo de Jesús y lo que será después que la iglesia se vaya, cuando comience la gran tribulación. Ahí es donde Dios volverá a tomar en cuenta en una forma más protagónica a Israel, y empezará el proceso para llevar a esta nación al arrepentimiento de su pecado, a dejar de lado toda la idolatría y dejar de lado toda la pecaminosidad de esta nación. La llevará al arrepentimiento y la llevará incluso a la salvación al final de la gran tribulación, para llevarlos de ahí a su estado de nación en gloria y en el estado mesiánico. Todo esto tiene que ver con el reino, pero la iglesia, tenemos que separar, no es Israel, ni Israel es la iglesia de hoy. Esto tenemos que separar porque son dos cosas muy distintas. Los planes son muy distintos para Israel de parte de Dios y también para la iglesia.
Como decíamos, Efesios capítulo 3, versículos 4 al 9, dice, según el cual al leer podéis entender mi comprensión del misterio de Cristo, que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora es revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu. Ahora recién se revelaba, Pablo lo está haciendo ver y lo está mostrando a toda esta generación para que entienda que ahora se revela en Cristo Jesús y por medio del ministerio apostólico la era de la iglesia. Que los gentiles son coherederos, miembros del mismo cuerpo y copartícipes de sus promesas en Cristo por medio del Evangelio, del cual yo fui hecho ministro conforme al don de la gracia de Dios que me ha sido dado según la operación de su poder. A mí, el más pequeño de todos los santos, me fue dada esta gracia de anunciar entre los gentiles el evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo y de aclarar a todos cuál sea la dispensación del misterio escondido desde los siglos en Dios que creó todas las cosas por Jesucristo. Desde el capítulo 1, Pablo viene hablando en Efesios sobre la iglesia y que Cristo es la cabeza de la iglesia y lo ha dado todo a la iglesia. En el capítulo 3, Pablo está tratando de alguna manera de dilucidar, de abrir el entendimiento a los efesios y a todos los gentiles que leerían esta carta a lo largo de los siglos de la iglesia, leerían que en él y por él iba a ser revelada por orden de Dios, que a él elegido iba a ser dado el revelar el misterio de la iglesia escondida en Cristo en esta dispensación, o sea, en este tiempo del plan de Dios para el reino se iba a mostrar la iglesia. Estaba escondida la iglesia en Dios, en el pensamiento y en el plan de Dios. Sí, ahí estaba escondida, pero ahora se revelaba y se abría el entendimiento. Ya de un misterio pasa a ser a algo revelado y que nosotros lo estamos vivenciando como hijos de Dios. Ahora ya no es también algo que solamente se iba a limitar a los israelitas, sino que esto trascendería más allá de Israel. Capítulo 5 de Efesios, versículo 32, Pablo hablando asuntos del matrimonio y del ejemplo que es Cristo y la iglesia a un matrimonio en la iglesia, dice en el versículo 32, este misterio es grande, mas yo digo esto con respecto a Cristo y la iglesia. Repito, en el Antiguo Testamento la iglesia era un misterio. Sí estaba escondida en el pensamiento de Cristo y de Dios, pero no estaba revelada. La iglesia comienza a ser protagonista en el mundo cuando viene el Espíritu Santo y da poder a los primeros 120 y también regenera o produce el nuevo nacimiento en los 3,000 que respondieron, mejor dicho, al llamado de Pedro al arrepentimiento para recibir el perdón de pecado. Ahí comenzó la iglesia a manifestarse en el mundo. Es cierto, se empezó a manifestar desde Israel, pero eso no quiere decir que estaba limitada solo a Israel. En la gran comisión de Hechos, capítulo 1, versículo 8, Jesús le dijo, y me seréis testigos hasta, dice, desde Jerusalén, Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. La faceta del reino en relación a la iglesia ya no se limitaba, como en el Antiguo Testamento, a una nación.
a un territorio cartográfico en el planeta. Ahora se abría más allá de Israel hasta lo último de la tierra. Y ahí comienza a cumplirse la promesa que Dios le había dado a Abraham en el capítulo 12, versículo 3. Y serán benditas en ti todas las familias de la tierra, todas. Ya no estaba limitada solo a la familia y descendencia biológica de Abraham, sino que ahora él iba a ser padre de la fe, pero no solo de los israelitas, como hemos visto en algún caso cuando Jesús discute en Juan 8 con los fariseos, escribas y fariseos, que les hace ver que si ellos fueran hijos de Abraham, creerían en él. Ahora muchos que creen en Cristo también son, si se puede decir en forma espiritual, hijos en la fe de Abraham. Es importante entender estas cosas para que no confundamos y sepamos separar bien lo que es el reino y la iglesia. La iglesia está dentro del reino y es parte del plan de Dios en el reino de los cielos, pero el reino de los cielos abarca todo lo que viene desde Génesis hasta Hechos 2, donde aparece la iglesia en el mundo. Ahora, vamos a otro punto importante para entender esto y no quedarnos medio ambiguos en algunos temas. El reino de Dios, a través de la iglesia, comienza a dilucidarse, espero entiendan bien esta palabra, con la venida de Jesús al mundo. Vamos a leer ahí en Lucas 17, 20 al 21. El reino de Dios no vendrá con advertencia, ni dirán, helo aquí o helo allí, porque he aquí, el reino de Dios entre vosotros está presente. No dice estará o estuvo, está. ¿Qué quiere decir esto? Que la presencia del reino de Dios había llegado con Jesús. Cuando Jesús llegó en su primera venida, vino y se manifestó al mundo en el vientre de una mujer. No fue algo glorioso como será la segunda venida. La primera venida de Cristo vino comenzando a ser entretejido el cuerpo de Jesucristo en el vientre de una mujer, de una virgen más específicamente. Nació como un bebé, apareció, y más que unos pastores y unos magos que recibieron revelación y el dicho que había nacido el Salvador, casi nadie en Israel se enteró de la venida del reino a través de Jesucristo. El reino de Dios que precursaba ya el inicio de la iglesia empieza con nuestro Señor Jesucristo. Él, cuando predica y comienza su ministerio, dice: arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. ¿Se acercó en quién? En Jesucristo. Se acercó en Él, porque Él era el rey, o es el rey de ese reino de los cielos. Él es el rey del reino de Dios. Él había llegado porque iba ahora sí instalar un pueblo en la iglesia que comenzaría desde Israel a todas las naciones. Bueno, seguimos un poco más. Este versículo de la escritura de Lucas 17, 20 al 21, muestra que el reino de Dios por medio de la iglesia es invisible, o sea, el reino espiritual o la salvación, el nuevo nacimiento, obrada por el arrepentimiento del pecador en su corazón. Ahí es donde comienza a verse el reino de los cielos. El reino de los cielos para un pecador no comienza en forma visible y que está mirando que hay un rey por aquí, hay súbditos por allá y demás. El reino de los cielos hoy a través de la iglesia es un reino invisible de ciudadanos de ese reino que trabajan, pero no hay un aspecto físico de ese reino. Y esta es la gran diferencia con el reino en Israel en el Antiguo Testamento. Desde David, que es el rey, por la descendencia que debía venir. Recuerden que Saúl fue un rey que fue puesto para castigo a la nación de Israel por haber rechazado el reinado de Dios en ellos o para ellos. Entonces Dios le dio, pero Saúl era de la tribu de Benjamín. Pero por la promesa y las declaraciones que hace Jacob en el capítulo 49,
de 48 y 49 de Génesis, cuando él va haciendo o diciendo lo que pasaría en los días sucesivos, al que pone como legislador sobre sus hermanos es a Judá. No lo pone a Benjamín. Benjamín era una tribu importante también, por supuesto, de Israel, pero no era la tribu reinante o la tribu que tenía o debía reinar, sino era Judá. Y el primer rey que sale de Judá y sale también de la ciudad de Judá, que tenía que ser así, según vemos en Miqueas, es de Belén. Y es David. David es el primer rey de la línea de Judá. Es el rey que comienza o va dando precursión a lo que va a ser el reinado mesiánico. Pero ese reino era visible, era un reino que todas las naciones alrededor lo conocían, en especial el de David y Salomón. Pero el reino de Dios en la iglesia no es un reino que se visibiliza físicamente, sino espiritualmente, y la conducta de los cristianos es lo que muestra la obra que se produce por el Espíritu Santo desde el nuevo nacimiento y a medida que van creciendo y renovándose en su pensamiento, en su mente, los cristianos, pero son parte del reino de Dios, como vamos a ver más adelante. Nosotros en Romanos capítulo 14, 17, vemos que también Pablo dice algo en relación a esta introducción al reino que viene por el arrepentimiento. Romanos 14, 17. Porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia y paz y gozo en el Espíritu Santo. Al Espíritu Santo la gente no le ve, pero los cristianos saben que Él habita en la iglesia y está en la iglesia porque es el que dirige el reino de Dios ahora, en este tiempo, dentro de la iglesia. Él habita en la iglesia de Cristo y dirige y hace que estos nuevos ciudadanos del reino de todas las naciones, no solo de Israel, sino de todas las naciones, se dirijan y vayan preparando el camino del reino de Dios que vendrá. Pero la iglesia, repito, es parte del reino de Dios, no es el reino de Dios. Jesús le dijo a Nicodemo: de cierto te digo, el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Juan 3:5. También leemos en Marcos 1:15 que Jesús predicó acerca del reino de Dios diciendo: el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentidos y creed en el Evangelio. Para nacer de nuevo debe haber arrepentimiento y fe en Jesucristo, o sea, creer que lo que en el Evangelio se dice es real y es así, el Evangelio bíblico me refiero. Para poder entrar a este reino debe producirse el nuevo nacimiento, la regeneración del hombre o mujer que cree en Cristo, que se arrepiente de sus pecados y cree en Cristo. Para que podamos entrar a este reino, ahora no tenemos que ser prosélitos de Israel los gentiles. En el reino de Dios, o en el reino en el Antiguo Testamento, todos los que eran de Israel pertenecían a ese reino de Dios, porque eran habitantes de Israel. Si una persona fuera de Israel, que podía haber sido amonita, moabita, sirio o filisteo o quien sea, de qué nación alrededor o de otra nación más lejana que hubiera venido, se tenía que hacer lo que se llama prosélito. Para hacerse un prosélito tenía que circuncidarse, tenía que pasar por las ceremonias de iniciación israelita para poder ser parte de esa nación y tenía o debía vivir en Israel, por lo menos hasta antes del cautiverio. Después del cautiverio, que fueron esparcidos por diferentes naciones y la diáspora en la década del 60, del segundo siglo, o sea, del 160 y tanto, cuando vino la diáspora israelita antes de Cristo, entonces todos se fueron a otras naciones, pero si se unían a las comunidades israelitas en diferentes partes del mundo, tenían que pasar por estas ceremonias.
Los integrantes del reino de Dios, que eran Israel, eran por nacimiento, porque nacían de alguna de las 12 tribus de la nación de Israel, por eso eran parte del reino. Pero en la iglesia, el reino, uno entra a ese reino o procede a ese reino, y de esa manera, de esa forma, en el reino nosotros entramos por nuevo nacimiento, por regeneración. No se entra porque hay un país que es el reino de los cielos, sino porque hay un mensaje, un evangelio que se predica, y hay una iglesia a la cual nosotros nos hace entrar el Espíritu Santo, como dice 12:13 de 1 Corintios. Fuimos todos bautizados por el Espíritu Santo al cuerpo de Cristo. ¿Qué quiere decir esto? Todos fuimos introducidos, todos fuimos sumergidos al cuerpo de Cristo para ser miembros los unos de los otros. ¿Entendemos cómo funciona el tema de entrar al reino de Dios en la iglesia? En Israel, el reino de Dios era físico, visible, y era un reino al que se pertenecía porque se nacía como israelita de esa nación o se hacían prosélitos. Pero en el caso del reino de Dios, en el tiempo de la iglesia, es por el nuevo nacimiento, y eso es una obra pura y exclusiva del Espíritu Santo. Podemos ver por medio entonces de estos versículos bíblicos que la entrada al reino de Dios es el resultado de la experiencia del nuevo nacimiento dentro del corazón de una persona que se arrepiente de sus pecados. De este modo, notamos que no se entra por nacimiento biológico como pasaba en Israel a la descendencia de Abraham, sino por nacer de nuevo por la predicación del Evangelio desde Jesús hasta el arrebatamiento de la iglesia. El período abarcado por la iglesia de Cristo en el mundo es desde la venida del Espíritu Santo en Hechos 2:1-4 hasta el momento del arrebatamiento, cuando todos los muertos en Cristo y los creyentes que vivan en ese momento se trasladarán a la esfera celestial con Cristo. Esto lo vemos en Juan 14:1-3, y también lo vemos en 1 Tesalonicenses 4:16-17. La iglesia no puede ser todo el reino de Dios único y verdadero, solo ella, porque la iglesia tiene un período de tiempo, de vigencia también en esta tierra, en esta era del pecado. La iglesia no está eternamente para estar predicando en el mundo. La iglesia terminará su tiempo de predicación cuando sea arrebatada a los cielos. Ahí termina el período en donde van a entrar todos los que han sido parte de la iglesia. Cuando llegue el tiempo que dice Pablo en Romanos 11, la plenitud de los gentiles, cuando llegue ese momento, entonces la iglesia será arrebatada. Eso solo Dios lo sabe. Nosotros no conocemos ese día y esa hora y ese momento, pero solo Dios lo sabe. Pero mientras tanto, que la iglesia no está, es sal y luz en el mundo. Así notamos que la iglesia es una etapa dentro del plan de Dios, en el reino y no el reino en sí mismo. Durante este tiempo, el señorío de Cristo es en lo espiritual en los creyentes. Es un reino invisible que se manifiesta en la vivencia de los creyentes. De ahí es que entendemos que durante la edad de la iglesia, el reino de Dios consiste en obrar en el obrar de la misma, o sea, de la iglesia, por la vida de los creyentes, haciendo la voluntad de Dios bajo la guía del Espíritu Santo. Esta es la obra de la iglesia. Obrar en Cristo bajo la voluntad plena de Dios,
obrando a través de lo que induce el Espíritu Santo. Ahí la iglesia se comporta como el reino de Dios. Si la iglesia opera sin la voluntad de Dios y sin el Espíritu Santo, no está obrando como el reino de Dios, está obrando como una iglesia, como un grupo de personas que quieren reinar por sí mismos, pero no reinan como el reino de los cielos. La última etapa de la iglesia está caracterizada por un tiempo en que la iglesia creerá que puede obrar por sí misma. Jesús le dice a la iglesia de la Odisea, tú dices, le dice a la iglesia, tú dices, yo soy rico, no necesito de nada, no necesito tampoco, podría decir, de ti. La iglesia, cuando entra en una etapa de crisis moral y espiritual, puede caer en un pecado de desgracia que es dejar a Cristo de lado y ya no se comporta como el reino de Dios, sino como una reina en sí misma. Y eso es peligrosísimo. Es muy peligroso. La congregación cristiana o la iglesia local que se reúne en cierto lugar, en cualquier lugar del mundo, pero que obra por sí misma y no obra bajo los parámetros y patrones que Dios nos ha dejado en la Biblia, en su palabra, no obra de acuerdo a la voluntad de Dios, bajo la influencia santa del Espíritu, la unción del Santo, como la llama Juan en la primera carta, si no obra así, no es el reino de Dios, no se comporta como el reino de Dios, se comporta como una iglesia que está totalmente fuera del plan del reino de Dios ahora. Es cierto, la iglesia como un todo, en sus falencias, sigue siendo el reino de Dios, pero una iglesia local que no se comporta de acuerdo a la palabra de Dios y de acuerdo al plan que Dios tiene para la iglesia, entonces difícilmente va a trascender mucho en el tiempo como reino de Dios. Es importante saber que nuestro reino, o el reino, mejor dicho, que vive, porque también, como veremos más adelante, Dios ha dicho que la iglesia es un reino, o nos ha hecho reyes y sacerdotes, pero tiene una misión ese reinado y ese sacerdocio. Considerando lo dicho arriba, debemos entender que el reino no es lo mismo que es la salvación del creyente. Por medio de la salvación accedemos al reino y una vez en él estamos aptos para la siguiente fase, servir y madurar en el conocimiento de Cristo. En 1 Corintios 4:20, Pablo dice, porque el reino de Dios no consiste en palabras, sino en poder, obra, dinámica y trabajo. Eso es la palabra poder, o sea, en lo que consiste el reino de Dios. Usted para la salvación no tiene que hacer algo. Usted solo tiene que creer en lo que ya se hizo por usted, que es la salvación por medio del sacrificio y ofrenda de Cristo hecha una vez y para siempre. En el reino de Dios, sin embargo, usted sí tiene que hacer para decir que es un ciudadano activo en el reino. Recuerde que Pablo también dice, allá en Filipenses, que nosotros somos ciudadanos y nuestra ciudadanía está en los cielos. Por eso somos parte del reino de Dios y parte de Dios, del reino de los cielos. Son muy parecidos, hay algunas diferencias, pero recuerden, el reino de Dios es todo el pensamiento, todo lo que es el reino desde los cielos hacia la tierra. El reino de Dios es que Él es el dueño de ese reino. Él es el soberano de ese reino. Pero todo el pensamiento, todo lo que rige y la conducta que debe haber en el reino debe ser desde el cielo a la tierra. Por eso cuando oramos, o mejor dicho, cuando se hace la oración modelo en Mateo 6, Jesús dice en una parte, dice, venga tu reino como en el cielo, así en la tierra. Por eso es reino de los cielos, porque el reino que se está haciendo en la tierra debe ser bajo el concepto celestial, no bajo el concepto nuestro. Al reino de Dios es que ese reino le pertenece a Él y a nadie más, ni a la iglesia. La iglesia solamente es parte de ese reino, está involucrada en el plan de Dios para el reino que Él tiene trazado
y nosotros somos parte de un cumplimiento de ese plan de Dios en su reino. Así que cuidado con creer que el reino de los cielos es de la iglesia y de nosotros. No, es de Dios y debe regirse bajo el pensamiento celestial, bajo la voluntad celestial. Entonces, porque el reino de Dios no consiste en palabras, sino en poder. Cuando usted llega a la salvación, fueron palabras las que le dijeron. A usted le predicaron, le enseñaron y le mostraron por la Escritura que debe arrepentirse de los pecados y que también debe reconocer a Cristo como el único y suficiente Salvador. Eso fue hecho en palabras, pero el reino de los cielos hay que vivenciarlo, hay que obrar, hay que trabajar, hay que dinamizar para que funcione. ¿Entiende la diferencia entre la salvación y el reino de Dios? Pero vamos a otros pasajes más que nos van a ayudar a entender esto. También en Hechos 14, 21 y 22 dice: y después que hubieron anunciado el evangelio, ahí viene la parte de palabras, no solo en palabras, el evangelio a aquella ciudad, y enseñando a muchos, volvieron a Listra y a Iconio y a Antioquía, confirmando los ánimos de los discípulos, exhortándolos, ahora viene el poder, exhortándolos a que permanecieran en la fe, diciendo: es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos, dice, en el reino de Dios. Aquí hay un aspecto escatológico también de Pablo, porque no solamente hay que pasar por tribulación. Cuando usted pasa por tribulaciones, no está escuchando que hablan, usted está soportando, está actuando y tiene a veces tiempos de lucha y sufrimiento que tiene que soportar porque usted quiere ser un buen cristiano, pero para que usted sea un buen cristiano tiene que moverse, tiene que trabajar, tiene que servir, tiene que hablar, tiene que empezar a dinamizar su vida cristiana en el Espíritu de Dios. Y ese dinamismo, ese trabajo que usted pone, ese servicio, ese obrar para el Señor que usted está haciendo, y ya no son solo palabras, sino es moverse para todo ello, entonces también le llevará a que usted podrá estar en el reino celestial. No solo será parte de este reino como parte de la iglesia de Cristo, sino también estará en un lugar muy cercano a nuestro Señor Jesucristo en su reino celestial. Y esto es importante. Continúa también Pablo diciendo en 1 Tesalonicenses 2:12: y os declarábamos que anduvierais como es digno de Dios, que os llamó a su reino y gloria. No solo llamó a la salvación, sino que llamó por medio de la salvación al reino y a su gloria. Esto es importante a través de lo que vemos en estos versículos, pero les doy uno más todavía. Dice Pablo en 2 Timoteo 2:12, la primera parte: si soportamos los sufrimientos, también reinaremos con Él. ¿Entienden? El reino de los cielos no es algo que simplemente se cree. El reino de los cielos es trabajar, es moverse. En un reino, cualquiera sea este, vamos a dar un ejemplo de un reino terrenal, nosotros vamos a darnos cuenta que en ese reino hay funciones, se está trabajando, se está haciendo un acto, otro acto. No es que el rey solo está reinando y diciendo que todos se sometan a él y están todos quietos, están todos sentados en un lugar y bueno, sometidos al rey. Hay trabajo, hay un montón de industria, hay un montón de movimiento, entrenamientos de ejércitos y todo, y eso es parte del reino, la labor del reino. A la iglesia se le compara como un ejército, un soldado de Jesucristo, se le compara como atletas que corren, que van y que corren una carrera para obtener el premio. Tienen que ir a una meta, al supremo llamamiento de Cristo, según vemos en Filipenses también. Nos damos cuenta, debe haber dinamismo, movimiento, debe haber verdaderamente acción en el reino de los cielos. Ahí es donde nosotros aprendemos a vivir como reino de los cielos en la iglesia y no solo como creyentes en la iglesia.
Creyentes somos porque hemos creído en la salvación que se proclama por medio de Jesucristo. Pero el reino de los cielos entiendo cuando dinamizo mi fe. Cuando mi fe comienza a ponerse en acción. Eso es el reino de los cielos. Y ahí, aunque sufra, soporte tribulaciones y aflicciones, no importa todo lo que tenga que soportar, ahí es donde voy a verdaderamente ser ya parte del reino, no solo de los creyentes en la iglesia. Sí, ya somos parte del reino por nacimiento, por nuevo nacimiento espiritual. Pero qué bueno es cuando pongo poder a ese nacimiento, que empiezo a crecer espiritualmente y comienzo a trabajar en ese reino. También vamos a Hebreos 12:28. Así que, recibiendo el reino inamovible, retengamos la gracia por la cual sirvamos a Dios gratamente con temor y reverencia. Ahora, para que yo sea un buen servidor del reino y para que sea un buen obrero del Señor en el reino de los cielos y en este reino inconmovible, inamovible, debo también tener una actitud para servir. Temor y reverencia y hacerlo gratamente. Debe haber un corazón dispuesto, abierto a ese servicio. No por obligación, no por imposición, sino que en santidad, en temor y reverencia, sirvo dentro del reino, sabiendo que se me ha dado el privilegio para hacerlo. Se me ha dado la posibilidad de hacerlo, porque así Dios lo ha querido en su misericordia y en su gracia que demostró para mí, dándome salvación gratuita sin que yo la merezca. Esto es lo importante. Por eso sirvo al Señor. Esa debe ser mi motivación. Mi motivación no debe ser el qué dirán de mí, o debe ser porque me siento obligado a hacerlo. No, debe ser por gratitud, debe ser en reverencia y también en temor, o sea, en respeto. Debe ser honrándolo a Él, porque Él se merece que yo lo sirva, que yo haga algo por la obra, que yo haga algo por los perdidos. Si puedo predicar, que predique también. En todos estos pasajes vemos que la vida del reino en la iglesia consiste en una conducta, fe y práctica de servicio a Dios. La salvación es por gracia, pero la vida, una vez salvo, es servicio, amar, crecer en actitudes, en misericordia, benignidad, perdón y gratitud. También en lucha, pruebas, tribulaciones y aflicciones. Si ustedes van, no vamos a leer todos los pasajes porque si no el tiempo se nos va demasiado largo, pero si ustedes van a Juan capítulo 13, 34 al 35, se nos habla del amor que debe cultivarse entre los discípulos del Señor, entre los que han alcanzado la salvación, porque de esa manera conocerán que somos discípulos de Cristo. En Romanos capítulo 12, 9 al 21, se habla del amor fraternal no fingido, de la diligencia de los unos para con los otros, de tener a los otros como superiores a nosotros y no a nosotros mismos. También se habla de lo que hemos visto en algún momento, se habla de no ser vengativos, sino de trabajar verdaderamente perdonando las ofensas de los unos a los otros, no tomando en cuenta lo que los enemigos hacen hacia nosotros, sino tratando de responder correctamente y acumular ascuas sobre la cabeza. Cuando vamos a Romanos capítulo 5, versículo 3 al 5, nosotros vemos que hay una esperanza y una paciencia que nos ayuda a guardar esa esperanza. ¿Y quién es el que da el broche de oro en todo ese aguante y soporte que el Espíritu Santo está en nuestros corazones? En el amor de Dios que viene por Él, por medio de Él, para que nosotros podamos afirmarnos más y más en esperanza y en amor a Dios y a los perdidos, a los hermanos y a los perdidos. En Santiago 1, 2 al 4, se nos hace ver también que nosotros tenemos que sentirnos bienaventurados cuando nos hallamos en diversas pruebas y que la paciencia sea la que perfeccione esa prueba del Señor que tenemos que soportar. Esto es el reino de Dios, hermanos. El reino de Dios no es para vagos, no es para pusilánimes,
No es para cortos de entendimiento y caprichosos. El reino de Dios es para personas que están dispuestas al todo o nada. Ahí van trabajando para el reino de Dios. Ahí verdaderamente son una iglesia. Son creyentes que están trabajando en el reino de Dios y no solamente pertenecen a Él por nuevo nacimiento, por salvación. Juan capítulo 16, 33 dice: en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Las aflicciones, las tribulaciones, la paciencia, las pruebas, las angustias, todo va a ser parte de ese reino de Dios en el trabajo. El trabajo que hacemos a veces con alegría, con gozo, con temor reverente a nuestro Dios, también tendrá sus adicionales detrás de nosotros, que son todas estas cosas que estuvimos hablando. Angustias, dificultades, a veces hasta desazones, tristezas y tantas otras cosas. Hermanos, es importante que entendamos que el reino de los cielos en la iglesia es una vivencia de trabajo y servicio. Solo la salvación se nos otorga gratuitamente y se nos da en una manera totalmente, digamos, sin costo. Pero el reino de los cielos ya implica un esfuerzo, ya como salvo implica un esfuerzo grande para que pueda mantenerme en ese reino de los cielos, o por lo menos aspirar a ese reino al lado de Cristo, que tendrán todos aquellos que han pasado por tribulaciones y luchas mientras vivían en este tiempo de la iglesia aquí. En todos estos pasajes veremos que no puede existir una vida aletargada en la iglesia. Dormirnos y esperar que otros hagan lo que tienen que hacer, ver las necesidades que hay en la iglesia, en la obra o demás, y nosotros, bueno, pobres, que ellos están para eso, que luchen, que sigan, nosotros vamos a cumplir por lo menos con ir a la iglesia. No puede funcionar así la iglesia. La iglesia ha sido llamada para ser reyes y sacerdotes. Esto es lo que vemos por último. Podemos ver que la iglesia se le presenta como un reino de reyes y sacerdotes, según vemos en 1 Pedro, capítulo 2, versículo 9. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido, ¿para qué? ¿Para qué? Anunciéis las virtudes de aquel que os ha llamado de las tinieblas a su luz admirable. A su luz admirable. ¿Qué tiene que hacer la iglesia? ¿Qué hace el reino de Dios a través de la iglesia? ¿Qué se debe hacer como reino de Dios en la iglesia? Predicar y anunciar la luz del Evangelio, la luz de Cristo, anunciar el Evangelio, las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz. Anunciar a Cristo, anunciar al Rey, al verdadero Rey. Muchos a veces dicen, somos reyes ahora, somos hijos del Rey. ¿Será? Sí somos hijos de Dios, pero aún no somos reyes. Estamos yendo a eso, pero mientras tanto somos misioneros de Cristo, somos embajadores de Dios en la tierra, que tenemos que proclamar al Rey, al único Rey de reyes y Señor de señores. Nosotros estamos para eso. Como dijo Jesús cuando empezaba el Sermón del Monte, que una ciudad asentada en un gran monte no se puede esconder, no puede ser tapada. La iglesia debe ser esa luz que refleja, que alumbra en el mundo, dentro de la oscuridad del mundo y la perversidad, debe alumbrar y predicar el Evangelio para que muchos puedan conocer a Cristo y ser salvados de lo que viene después que la iglesia se vaya, del derramamiento de la ira de Dios sobre la tierra. Será un tiempo de mucha angustia. La iglesia tiene la responsabilidad de eso, de predicar y proclamar el Evangelio del Señor. En Apocalipsis capítulo 5, versículos 9 y 10, ya la iglesia está en la gloria, ya la iglesia está arriba con el Señor. Ya ha llegado el capítulo 4 y 5 de Apocalipsis, donde ya la iglesia no está más en la tierra. Ahora la iglesia está visualizando
su entrada y lo que es el trono de Dios en el cielo. Y dentro de esa visualización y como yo lo llamo, esa primera visión en el cielo, Juan cuenta que la iglesia estará participando en un cántico nuevo. Dice, y cantan un nuevo cántico, diciendo, digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado y nos has redimido con tu sangre para Dios de todo linaje, lengua y pueblo y nación. Y nos has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes y reinaremos sobre la tierra. ¿Entendemos? Esto es importante. Somos reyes y sacerdotes no porque merecemos serlo, sino porque Él nos ha hecho, Cristo nos ha hecho reyes y sacerdotes. Y esa es nuestra responsabilidad, porque fuimos hechos, nos guste o no, fuimos hechos reyes y sacerdotes. En el reinado es porque no hemos llegado todavía a eso, pero de alguna manera el sacerdocio, la representación de Dios, que somos embajadores, está en nosotros. ¿Y qué hacían los sacerdotes en el Antiguo Testamento? De alguna manera representaban al pueblo de Israel con Dios. Los representantes de Dios ahora en la tierra son los creyentes, la iglesia, en la guía del Espíritu Santo para proclamar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Es importante, hermanos, que nosotros verdaderamente proclamemos la palabra del Señor y verdaderamente nosotros nos comportemos como parte de este reino, pero trabajando y dinamizando en la obra del Señor por medio de nosotros. Aprendamos a sentirnos parte de la obra de Dios. Aprendamos verdaderamente a sentirnos útiles en las manos de Dios y orar para que Dios nos haga mejores instrumentos de su obra y de la proclamación del Evangelio. Que Dios nos bendiga y nos ayude y que podamos seguir adelante en este gran y maravilloso trabajo por parte del Señor que nos ha encomendado en su gracia. Padre nuestro, muchas gracias por tu palabra. Muchas gracias, Señor, porque en ella podemos encontrar conocimiento y sabiduría de lo alto. Te pedimos, Padre Santo, que nos ayudes y nos guíes para que sirvamos siempre y estemos atentos a tu voz. Que como parte de tu reino ahora en la tierra, como la iglesia que somos en Cristo Jesús y por medio del Espíritu, nosotros vivamos con responsabilidad y amándote en gran manera. Gracias, Señor, por el privilegio que nos das de servir, por el privilegio que nos has dado de poder estar en tu reino. Oramos, Señor, para que podamos ser siempre correctamente orientados en el mismo, para servirte a ti por sobre todas las cosas. En el nombre de Jesús. Amén.